Estamos siguiendo en vivo el debate de la cuestión de confianza que ha sido planteada oralmente esta mañana por el Premier Salvador de Solá ante el Pleno del Congreso de la República. Escuchábamos en este momento al congresista de la bancada liberal, Gino Costa. Este es un debate que va a seguir a lo largo del día, esperemos que sea muy largo, y continuamos analizando el contenido del mensaje que ha dado del Solar y las posibilidades que se abren en las horas siguientes y días siguientes. Y ahora nos acompaña acá en los estudios de Perú 21 Televisión el doctor Óscar Urbiola, el expresidente del Tribunal Constitucional, y lo hemos invitado para comentar lo que ha sido este mensaje. Doctor Urbiola, buenas tardes. Joaquín, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa. Gracias a usted por venir. Quisiera empezar preguntándole por su opinión respecto del tono del mensaje del Premier de Solar esta mañana. Sí, es algo que debemos destacar. Evidentemente ha habido un cambio de actitud que me parece lo correcto. La democracia son formas, son gestos, y hasta el tono de voz a veces es importante cuando se trata de debatir o presentar aspectos que involucran a toda una sociedad. Y precisamente creo que el contenido de esa carta u oficio que se cursó al Congreso de la República y que se interpretó como la presentación de la moción que no era de confianza, que no lo es, porque formalmente lo que exige la Constitución y el mismo reglamento del Congreso es que el presidente del Consejo de Ministros presente la cuestión de confianza verbalmente en el mismo seno del Pleno del Congreso de la República, y así lo ha hecho. Felizmente, como se ha observado, él ha tenido una actitud mucho más respetuosa, no confrontacional, ni de resaltar plazos ni consecuencias que pueda tener la no concesión del voto de confianza. Correcto. Quisiera preguntarle por eso, porque no solamente hay un cambio en el tono, en el ánimo del mensaje, sino también un poco en el contenido. En el oficio original se había planteado que si es que no se daba la confianza al terminar esta legislatura, se hubiera entendido por rehusada. Primero quisiera preguntarle sobre la solidez, digamos, constitucional de un planteamiento como ese. ¿Se ajustaba un planteamiento así a la Constitución? No. Y yo creo que ha sido muy útil que entre la carta y el día de hoy que hemos visto al presidente del Consejo de Ministros, ha mediado algún debate fuera del Parlamento. Han intervenido personas que tienen experiencia y conocimiento constitucional. Claro, muchos no han llegado a tener la misma opinión, pero creo que en cierta forma se generó un debate y se objetó precisamente que esa no era la forma, y porque además se tenía que distinguir entre la condición de legislador ordinario del Congreso y la condición de legislador constitucional como depositario de la facultad de ser un poder constituyente derivado, que ha recibido el mandato del poder constituyente originario, que ha sido la Asamblea Constituyente, que dio origen a esta Constitución, y que en exclusiva le reconoce al Congreso de la República la facultad de modificar la Constitución. Solo al Congreso, no al Ejecutivo. Solo, así es. El Ejecutivo, en materia de reforma constitucional, solo tiene la oportunidad de plantear o de presentar iniciativas. Lo dice textualmente el artículo 206 de la Constitución. Si me permite un instante, vamos a enlazarnos en vivo con el Congreso. Vamos a ir al video del debate en vivo, si me permite, doctor Urbiola. Enriquecer y aprobar los otros proyectos de ley que están pendientes. Y nadie impide que el Congreso siga con sus labores ordinarias en todos los frentes, el económico, el de la seguridad. De la misma manera que el Ejecutivo no tiene por qué dedicarse exclusivamente a esto. El Ejecutivo en este momento está abocado a todas las tareas de gobierno, de la misma manera que el Congreso está dedicado a todas las tareas de gobierno. Y será la Constitución de Constitución, la Comisión de Constitución, la encargada de discutir esto, pero el resto del Congreso sigue abocado a sus propias tareas. De manera, presidente, que para terminar, para nosotros es constitucional la figura, el momento
el momento explica el recurso del Ejecutivo a esta figura. Nos parece razonable la manera como se ha presentado, nos parece razonable que esto se haga en un plazo determinado y respetando la esencia de los proyectos, y creemos que lo fundamental es pensar en los cambios que nos está proponiendo el Ejecutivo. Son cambios todos necesarios, son cambios importantes, son cambios urgentes que el país reclama. Y por eso estamos viendo entonces en vivo el debate nuevamente y continuamos con la conversación con el doctor Oscar Urbiola. Decía usted que modificar la Constitución es una atribución que solamente tiene el Congreso. Este planteamiento inicial de darle un plazo perentorio y un sentido, ¿de alguna manera excedía las competencias del Ejecutivo? Tal como fue planteado en la Carta, daba esa impresión. Y hasta las interpretaciones y las posteriores manifestaciones de algunos representantes del Ejecutivo, en ese sentido daban esa, por lo menos, apariencia, y eso es lo que preocupaba, porque esa actitud no se condice con las disposiciones constitucionales, de tal manera que yo creo que para el bien de la República reconocer las competencias privativas que cada órgano del Estado tiene es muy importante. Porque de haber insistido en esa propuesta y de atribuirse una función que no le reconoce la Constitución, podría dar lugar incluso, o habría dado lugar incluso más tarde, a plantear una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional. Y creo que esos son remedios de última instancia que es preferible evitar. Porque si cada órgano del Estado se conduce por los cauces que le señala la ley y la Constitución, a veces no es necesario acudir a esos canales que están previstos, pero que son en todo caso remedios de última instancia, porque antes hay otras tareas urgentes con tantas carencias que hay sobre todo de servicios públicos y de atención del Estado y la preocupación del mismo gobierno, ¿no? Pero podemos suponer que la razón por la que se hizo este planteamiento inicial era por el temor a que se otorgue una confianza y luego en el debate los proyectos se desnaturalicen de manera tal que en términos prácticos no se avance con la finalidad de hacer la reforma política. ¿No es esta una debilidad del mecanismo de cuestión de confianza? Bueno, es que en realidad la cuestión de confianza, tal como está establecida en nuestra Constitución, y así ha sido desde que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución del 33, pero con efectos distintos, la del 79, con la posibilidad de disolver el Congreso si había 3 negativas, y la del 93 repite la del 79, pero reduciendo solo a 2 negativas. La intención de esta institución es establecer un equilibrio de poderes, pero en realidad no se ha legislado mucho, no se ha hecho una ley de desarrollo de esta institución en nuestro ordenamiento jurídico, y es que es difícil hacerlo porque generalmente aquí te podría decir que hay una concurrencia de 2 aspectos: el político, que es mucho más amplio y muy opinable, ¿no? El político, y el jurídico, que tiene que estar constreñido a lo que manda la Constitución y la ley. Entonces, dentro de una perspectiva política, claro, yo lanzo una idea que puede formar parte de una política de Estado, pero que va a necesitar una norma constitucional o legal para desarrollarse. Y eso está a cargo del Congreso de la República. El grado, digamos, de interpretación y sobre todo de concreción de esa idea en una ley puede variar en el mismo debate. Eso está de acuerdo al juego. Ahora, es importante también que, obedeciendo al principio de cooperación de poderes, que también es parte del sistema democrático, porque no solamente hay que tener en cuenta el principio de división de poderes, que reconoce las autonomías de los poderes del Estado y también de los órganos autónomos, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etc. Hay que tener en cuenta también el principio de cooperación de poderes, que significa que, no siendo autárquicos, sino autónomos, que es distinto,
es necesario que, por ejemplo, en el debate constitucional en el Parlamento, ejerciendo su función de poder constituyente, intervenga también el Ejecutivo para hacer los aportes, a fin de orientar el debate y en lograr en algo que ese espíritu que trata de preservar en sus propuestas, que han sido sustentadas en la cuestión de confianza, pueda concretarse en la ley, de tal manera que la democracia es prácticamente el sistema a través del cual las distintas, digamos, tendencias que puede haber sobre un determinado aspecto puedan, a través del diálogo y del debate, concretarse, buscando las soluciones más adecuadas. Habla usted del principio de cooperación de poderes. ¿Cree que el mensaje que diera el presidente Vizcarra, el mensaje a la nación, que fue un tono más bien un poco agresivo, contribuye con acercarnos a ese principio de cooperación, en particular entre el legislativo y el ejecutivo? Yo creo que, como he dicho, la democracia son formas, son gestos, y en la medida en que uno pueda observarlos y quizás recogiendo ese dicho popular tan simple pero tan sabio, lo cortés no quita lo valiente, ese acercamiento con el legislativo podría facilitar muchas cosas. Correcto. Quisiera preguntarle un poco más sobre el detalle de los proyectos. Ha sorprendido que se mencionó, el premier Solar hizo referencia a uno que no estaba considerado en el oficio inicial, y es el que se refiere a los requisitos para inscribir una organización política. Lo que se está planteando es que se cambie el modelo actual, que es 800.000 adhesiones por firma, a un modelo de afiliados, de unos 80.000 afiliados. ¿Cree usted que esta es una propuesta de reforma saludable? Es cuestión de debatir y analizar qué cosa es mejor. Se ha justificado que la eliminación del sistema de firmas es adecuado porque además elimina la posibilidad de fraudes que se cometen. De firmas falsas. Firmas falsas, que ha sido muy frecuente, que incluso pareciera de que hasta habría generado una actividad informal, una industria. Una industria de fábricas, ¿no es cierto? Que hasta incluso ha habido personas con función pública que se ocupaban de ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser que se exija ya no firmas, sino militantes, pero esa es una tarea, yo diría, ni siquiera de mediano plazo, no, sino de largo plazo, porque la adherencia no solamente es la inscripción en un registro, sino es la identificación con una ideología que es la que debe ofrecer un partido. Y entonces creo que para poder hacer que nuestra democracia funcione sobre la base de participación política que se concreta en organizaciones políticas que son los partidos, tenemos que hacer una oferta ideológica que sea atractiva y que permita, en todo caso, tener una participación ciudadana mucho más activa, no solamente para exigir que se reconozcan derechos, sino para que se cumplan deberes. Pero, digamos, lo que busca este proyecto es que precisamente quienes se suscriben a un partido tengan una cercanía, por lo menos, a la oferta ideológica de este partido, porque actualmente uno firma, probablemente ni siquiera sabe de qué va, digamos, la ideología del partido. Que puedan acotar, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Que se obliguen a hacer una acotación para mantener los gastos corrientes que obviamente tiene cualquier organización. Un club de barrio necesita tener hasta un libro de acta. Correcto. ¿Cree usted que el requerimiento actual es muy alto? Muchos analistas sostienen que 800.000 firmas es una barrera a la entrada demasiado alta. Y que además es un sistema que no garantiza que efectivamente son firmas correctas. Quiero preguntarle sobre el tema de la eliminación del voto preferencial. En principio, ¿usted cree que este es un cambio que ayuda a fortalecer partidos? Sí. Yo considero que uno de los aspectos que ha generado un deterioro en el nivel y calidad de la representación nacional ha sido precisamente el voto preferencial. Y yo he visto y he participado en una sola elección congresal que me llevó a la Cámara de Diputados, la última acá en el 90, donde ya existía el voto preferencial y he podido observar que mis competidores eran precisamente los de la misma lista. Felizmente, todavía en esa oportunidad, hasta el 90, había la posibilidad, digamos, de respetar dentro de la misma lista a los contendores, pero
lamentablemente después ya con uso de recursos, ingentes recursos de dinero, de personas que dudosamente habían obtenido este respaldo patrimonial, invertían cantidades millonarias en las campañas y llegaban al Congreso, y hemos visto nosotros precisamente que eso es lo que ha deteriorado la imagen del Congreso Nacional. Entonces, yo creo que los partidos políticos que en elecciones primarias elijan a sus representantes y asuman la responsabilidad de ofrecer la mejor representación nacional, nos va a permitir a su vez mejorar la calidad de este Parlamento, que dicho sea de paso no es más que el reflejo de lo que es la sociedad. Correcto. La reforma que va de la mano con la eliminación del voto preferencial es la que se refiere a las elecciones internas, precisamente para armar la lista parlamentaria única. Y la manera en la que ha sido planteada ha sido objeto de algunas críticas, ¿no? Lo que se está planteando es una elección simultánea y obligatoria. Y hay quienes consideran que no hace sentido que miembros de una organización política puedan votar en las internas de otra organización política. ¿Qué le parece a usted esto? Sí, es un experimento que no sé si el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Habría que debatirlo. No quisiera opinar a favor y en contra. No lo he estudiado mucho realmente. Me voy a interesar más en esto, pero a veces estos remedios son peores que la enfermedad, porque se ha dicho, por ejemplo, que podría haber la mala intención de que algún sector político pueda estar interesado en desprestigiar al otro y ordena que militantes de ese partido voten por los peores candidatos y estos resulten ser... ¿Cree usted que esta es una sospecha razonable o sería muy complejo coordinar, hacer una operación tan compleja de coordinación? Así es, yo creo que es muy complejo y para una sociedad en la que todavía ni siquiera para el voto obligatorio y en elecciones generales hay un comportamiento adecuado, que se vota a veces por quien regaló el mejor calendario o el mejor polo, creo que este ensayo podría ser también contraproducente. Pero en fin, habría que ver cómo se debate y cuáles son las conclusiones que se van a obtener, ¿no? Pero lo cierto es que si es que eliminamos el voto preferencial, tiene que haber democracia interna fortalecida. Así es. Porque si no... Y otro aspecto también en el que ha insistido es la alternancia, ¿no? Que eso también puede tener efectos totalmente contradictorios, ¿no? Porque se refiere a la paridad de alternancia de la participación de mujeres. Yo creo que no es necesario, ¿no? Porque si una lista, en el peor de los casos, 50-50, ¿no? Pero no es alternancia. Alternancia es que el uno sea hombre y el otro sea mujer. En las elecciones internas, los primeros puestos los ha ocupado un grupo de señoras o de damas, en buena hora, pues, que toda la representación sea de damas. Pero la realidad y el argumento que sustenta esta propuesta es que en la práctica las mujeres, digamos, están en desventaja en todos los cargos públicos, no solamente en el Congreso, sino también, estamos hablando de gobernaciones, no hay ni una sola gobernadora en el Perú actualmente, luego en los municipios. ¿No cree usted que esta medida podría abrir más oportunidades para la participación de la mujer en política? Yo estoy seguro de que, por mi experiencia en la docencia, el 90% de mis alumnos que ocupaban el tercio superior eran mujeres. Y está comprobado que la mujer tiene iguales o mejores condiciones que el varón. ¿Y por qué no llega entonces a puestos de responsabilidad? En el tema laboral, a veces es por algunas situaciones de carácter social, quizás la responsabilidad de tener que atender un hogar. Bueno, yo creo que está en la misma mujer, que tiene las mismas capacidades o mejores, incluso en algunas funciones que el varón, tomar la decisión de participar. Quisiera preguntarle si es que usted considera que hay algún elemento, porque la comisión que propone la reforma política, la llamada Comisión Tuesta, presentó 12 proyectos. Al final el Ejecutivo ha decidido priorizar algunos y dejar fuera otros. ¿Cree usted que hay algún elemento que hubiera sido prioritario o bueno incluir y que se haya dejado afuera? ¿Sabe cuál es? El de la bicameralidad.
es la madre del cordero de todos nuestros males. Porque se ha mantenido a un Congreso unicameral que no se sabe si va a ser de 130 o si va a ser de 180 o de 190 congresistas, porque la determinación del número de congresistas se está retirando de la Constitución y es una ¿Eso buena ya se forma. aprobó? Me parece que sí. Eso debe ser materia de una ley de desarrollo constitucional, porque la población crece y conforme crece la población se tiene que regular cuántos congresistas deben precisar representar. que entre los proyectos que se están debatiendo, uno indica que lo que se propone es que sea un congresista por cada 150.000. Así es, perfecto. Entonces puede dar 180. El proyecto que fue desaprobado en referéndum, preliminarmente aprobado por el mismo iniciativa del Ejecutivo, incluso bautizado, podríamos decir, con la bendición del señor presidente, y que después, cuando se dio cuenta que le habían puesto un contrabando, dijo no y que se desapruebe en referéndum. En realidad, para mí, algo prioritario es el tema de la bicameralidad, porque este Congreso unicameral no puede hacer todas las cosas. Y ahora que se han dado cuenta de que este Congreso es también poder constituyente derivado, necesitamos pues un sistema bicameral que module esa situación, porque en un Congreso bicameral las reformas constitucionales son responsabilidad del Congreso, que es la unificación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Este Congreso unicameral ya cumplió su objetivo cuando el señor Fujimori quiso concentrar el poder y lo hizo, y bueno, dio resultados de un crecimiento económico, de una constitución que consagra la economía de mercado, que no se debe cambiar porque es la clave de un crecimiento económico, pero que ya cumplió su función para el objetivo político que fue diseñado. Ahora necesitamos un Congreso que tenga dos cámaras, no gemelas, pero sí con funciones privativas cada una, y este Congreso unicameral no puede solo representar, fiscalizar y legislar. Pero ¿no cree que hubiera sido... Quien mucho abarca, poco aprieta. De acuerdo. ¿No hubiera sido de alguna manera burlar la voluntad popular plantear esto luego de que en el referéndum fue masivamente rechazado? No, es que el pueblo no solamente rechaza la bicameralidad, rechaza incluso a este Parlamento unicameral. Si tuviésemos que escuchar las voces del pueblo por un aplauso populista, tendríamos que cerrar el Congreso, hasta incendiarlo. Pero el estadista tiene que ver más allá del aplauso. ¿Qué cosa es lo necesario para su Estado, para su sociedad, para su país? Y eso es lo que tiene que ver, no el aplauso. De tal manera que para mí eso era trascendente. Y ese proyecto... ¿A qué cree usted que se atribuye que esto se haya dejado fuera? Porque lamentablemente... Cuando se planteó la reforma constitucional y estaba saliendo muy bien, ya incluso había hasta más de un 50-54% de aprobación, a alguien se le ocurrió en el Congreso ponerle de contrabando justamente una disposición que afectaba esta cuestión de confianza, que la recortaba y que es una herramienta necesaria para establecer el equilibrio de poderes. Y entonces el presidente tardíamente se da cuenta de ese contrabando después de que aplaudió su aprobación y salió a decir a las 3 primeras preguntas sí, a la cuarta de la bicameralidad no, y el pueblo obedeció y dijo no, perdimos la oportunidad de hacer una verdadera reforma con miras al bicentenario. Y yo creo que eso es lo trascendente. Porque claro, mucha gente no va a querer, cuando la gente se entere que a través de esta reforma que permite que se incremente el número de congresistas de repente a 180, hubiese sido lo mismo que sean 130 congresistas de la Cámara de Diputados y 50 de la de senadores. ¿Por qué no lo dicen eso? ¿Por qué no lo dicen? En realidad, a mí sinceramente me preocupa que no tengan esa visión de Estado, sino de simple y llanamente tener que atender el aplauso que es momentáneo y que se expresa en las encuestas. No podemos descartar totalmente... Ojalá que más adelante se por considere. Supuesto, pero ojo, que el plazo ya no daría, porque si se tratara de aprobar nuevamente en una votación
en la Cámara y someterla nuevamente a referéndum, es probable que también la desapruebe. Claro. Ahora, yo no sé si estos congresistas se atrevan a hacer una reforma en 2 legislaturas ordinarias, que sería el otro mecanismo. Pero hay un límite de tiempo para hacerlo. Sí, pero bueno, hasta julio todavía hay tiempo. Así es. Es decir, si amplían la legislatura. Correcto. Un escenario que no se puede descartar es que no se otorgue por alguna razón la cuestión de confianza y el presidente se vea facultado en cerrar el Congreso. ¿Qué pasaría en un escenario así si es que se opta por este camino? Bueno, si no se da la confianza, también es cierto que el presidente de la República tiene esta facultad, pero no necesariamente la puede aplicar, es facultativa. Entonces él tendrá que medir las consecuencias y tendrá que considerar que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. De tal manera que cerrar el Congreso, este Congreso que lamentablemente no ha tenido la altura que se esperaba, que todos quisiéramos, tendrá que ser responsable de que antes del 2021 tengamos las reformas constitucionales que por lo menos nos permitan llegar al bicentenario en mejores condiciones. Si se disuelve el Congreso y tenemos que llamar a elecciones, no sabemos cuál será el resultado, se va a generar una crisis política tremenda de incertidumbre durante el proceso de elecciones, que es de 4 meses, mientras se instala el nuevo Congreso. Se nos acabó el tiempo y nos agarró prácticamente desnudos el bicentenario. Y eso creo que sería muy grave para la vida democrática del país. Pero ¿cómo queda el presidente Vizcarra si es que se le niega la confianza y no hace nada? Bueno, el presidente Vizcarra tiene ahora mucha responsabilidad. Y yo no quisiera que el presidente Vizcarra pierda el carro de la historia, porque él ha podido hacer muchas cosas ahora, si es que hubiese tenido otra actitud, y también el Parlamento son corresponsables de que en estos 5 años no hayamos tenido avances importantes en aspectos democráticos, en aspectos políticos y sobre todo de crecimiento económico, ¿no?, a través de incentivar la inversión y emprender una serie de reformas tan importantes que espera la población. Finalmente, ¿qué pasará si es que se da la cuestión, se otorga la confianza y luego en el debate en el Congreso los proyectos se desnaturalizan? ¿Qué herramientas tendría el Ejecutivo ante esta situación? Bueno, si las disposiciones son de reforma constitucional, el Parlamento, el Ejecutivo tiene que aceptarlas tal cual las han aprobado. Si fuesen leyes generales, tiene la facultad de observarlas, así es. Doctor Urbiola, le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido un gusto estar, Joaquín, en su programa, muy agradecido. Yo creo que todos los peruanos tenemos la obligación de participar en estos debates y contribuir de alguna forma a que se encuentren las mejores soluciones. Muchas gracias. El doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Y ahora nos vamos en vivo, continuamos con esta transmisión especial desde el Congreso de la República, donde se está llevando a cabo el debate por la cuestión de confianza. En estos momentos está haciendo uso de la palabra el congresista Adolfo del Águila. Escuchemos.